Hola y bienvenidos al podcast Entre Mundos. I'm your host, Malachi Clark, and this is where Spanish learning gets real. Forget textbook dialogues about buying groceries or shopping at the store. Here, you'll hear authentic and unscripted conversations with native Spanish speakers from all around. The kind of Spanish they don't teach you in the classrooms. Now, this content isn't made for beginners who need hand-holding, but it's also not content that is made for native speakers who already understand everything. It's for that Spanish learner who's ready to bridge the gap in between the classroom and the real world. But if your Spanish isn't quite there yet, don't worry, we have Spanish and English subtitles available for all of the videos. In this podcast, we explore ideas from cultural differences, travel stories, to life philosophy, and everything in between. Because true fluency means understanding ideas, not just vocabulary lists. So sit back, relax y prepárate para viajar entre mundos. Les traigo Hector. Bienvenido, Hector. Hola, Malakai, gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo. No, el placer es todo mío. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hacemos una llamada? ¿Verdad? Yo creo que somos más de texto, mensajes de texto, quizás a veces mensajes de voz, pero ya mucho tiempo atrás. Sí, sí. Y no es lo mismo. Bueno, tú puedes decir o sabes mejor que yo que no soy la mejor persona para contestar a mensajes. Yo soy muchísimo más de llamadas o estar en persona. Yo odio estar todo el día texteando así que Sí, perdóname. no hay problema. Ya, igual, yo creo que es un poquito al revés, más, estoy más Sí. pendiente de los mensajes de voz, de texto, quizás por la costumbre con mi familia en Honduras, mi mamá todo el día mensajes, pero más mensajes de voz. Si la llamo por teléfono es un minuto y ya corta, pero los mensajes de voz se extiende un poquito más, quizás por eso me acostumbré. Mm, sí, sí. Bueno, hablando de los mensajes de voz, yo creo que eso es algo mágico de Latinoamérica que yo nunca hacía antes de hablar español, pero después de vivir en México, yo agarré el hábito de comunicarme con mensajes de voz y realmente o sea, es buenísimo porque es algo algo en el medio de un mensaje de texto, pero tampoco una llamada. Y es como tú puedes mantener una buena comunicación a través Ujú. de todo el día o varios días y puedes como comunicar mucha información con los mensajes de voz. Correcto, y lo curioso muchas veces es que te mandan un mensaje de voz, no lo miras en el momento, o lo escuchas, pero no lo puedes contestar. Luego puede pasar un día y tú lo contestas, ¿me entiendes? Se quedó ahí. Creo difícil de olvidar detalles, porque como tú lo puedes escuchar varias veces para responder todo lo que te preguntaron, Ujú. que muchas As- veces hablando en vivo se te puede olvidar preguntar o decir algo. Yo tenía varios amigos en México que me mandaban mensajes de audio de 9 minutos. Antes de escucharlo, yo me sentaba a anotar como puntos porque Ah, sí, me decían tantas cosas que al responder no sabía por dónde empezar. Yo dije, "Ay, en 9 minutos un mexicano hablando muy rápido dice muchas cosas." totalmente. Yo lo que hago porque puedo olvidar. Por ejemplo, mi mamá, que es la que me envía más mensajes, me cuenta cosas, me pregunta cosas. Yo escucho una parte, le pongo pausa, le contesto esa partecita, vuelvo a Ah, escuchar y entonces de una, en lugar de dar una sola respuesta, ya es como que yo pauso ese mensaje, si es largo, y voy contestando por varios mensajes. De un mensaje tal vez contesto 4 pequeños mensajes para no dejar nada por fuera, ¿ves? sí, porque tú sí no dejas ningún comentario. Intento. Pero eso es buenísimo, así que tú mantienes contacto muy seguido aún con tu familia. Sí, mira, ya estamos en la era de la tecnología. Trabajé en T-Mobile por 9 años con tecnología. Pero es que yo soy de otra vieja escuela. Yo me llamo a mí mismo viajero en el tiempo, por no decir que tengo más años, muchos años, muchos más años que tú, pero soy un viajero en el tiempo. Pero sin embargo, no me he acostumbrado todavía a las videollamadas, pero sí mucho a eso, ¿ves? Mensajes de voz. Y algo curioso, ya que tú dijiste a tus amigos mexicanos, yo conocí, bueno, a través, tú sabes, de Couchsurfing, que es una aplicación, yo conocí unos amigos argentinos que al principio cuando nos comunicamos mucho por WhatsApp, algo que yo decía es, Dios, ¿por qué hacen esto? Ellos, por ejemplo, te Mm, contaban, mira, estoy aquí con mi novia, te mandaban una foto con la novia. O mm, estoy aquí comprando algo y te mandaban la foto comprando algo. ujú. Yo decía, ¿por qué si o sea, es como que me tuve que acostumbrar a eso. Y luego yo también comencé a enviar fotos. Es algo que no hacía. A veces estoy haciendo algo, para mí bastaba con Mm. decirte lo que estaba haciendo, mandaba una foto.
Y es interesante cómo se comunica, bueno, diferentes culturas. Y es que WhatsApp es algo que los estadounidenses no usamos mucho. Yo no tenía WhatsApp hasta que yo viajé a México. Y un americano vive aquí, no habla con gente internacional o solamente se comunica con su familia o gente en su pueblo. La mayoría no saben ni siquiera qué es WhatsApp. O tal vez lo han escuchado, pero Ujú. realmente no lo usan. Tengo WhatsApp para todos mis contactos internacionales y luego de la gente aquí usamos el SMS o text message. ¿Tú has Sí. encontrado que eso sea cierto? Mira, ahora que lo mencionas, para mí fue un choque cultural. Yo estoy en este país hace ya 12 años y yo decía, ¿por qué la gente no usa aquí WhatsApp? Porque le preguntaba a mis compañeros del trabajo, mis amigos cercanos, y me dicen, no, yo no tengo eso, o, ay, Javi, lo tengo, pero no lo uso. Y yo me comunicaba con todo el mundo, obviamente no me contestaban los mensajes, y yo decía, ¿por qué no me contestan? ¿Por qué no me contestan? Y para mí, te voy a decir, fue un choque cultural también por pensar en enviar mensajes de texto. Cuando vine acá y compré un iPhone, yo miré que era muy fuerte. Bueno, es muy fuerte. En nuestros países nadie manda mensajes de texto. Es raro. Ujú. Yo creo mucho porque en mi país, Honduras, las compañías telefónicas te bombardean con demasiada publicidad por mensajes de Mm, texto. Entonces, yo creo que es una razón que a la gente no le gusta los mensajes de texto y todo el mm. mundo me entiende, usa el WhatsApp y a veces alguna otra gente usa el Messenger de Facebook, pero mucho más WhatsApp. Sí, para mí fue sorpresa ver aquí que Mm. adaptarme ahora a usar iMessage o mensajes de texto. Pues hay muchos beneficios a usar WhatsApp. Lo más bueno o el rasgo que a mí más me gustó es algo diferente de la cultura entre Ujú. Latinoamérica y Estados Unidos es el uso de los stickers en WhatsApp. Te lo Ujú. juro. Cuando yo vivía en México, yo tenía la colección más buena de stickers Ajá. que, o sea, que mi Sí. familia y yo, o sea, nunca hemos usado. Obviamente sabemos que son los Ujú. memes, pero Sí, stickers sí, sí. son diferentes que memes, son como pequeños memes, pero tienen un sabor diferente y Sí. que lo puedes mandar en el chat que hace la conversación muchísimo más interesante, más divertido, más gracioso. Tal vez hay gente que aquí que cuando textea usa like GIFs y cosas así, Ujú, ujú. o imágenes como animados, pero los stickers son de Latinoamérica son buenísimos. Y yo estaba en varios group chats y cada vez que alguien mandaba un sticker nuevo, yo dije, "Ah, guardar para mi colección." Exacto, eso estaba pensando, ¿ves? Que un challenge, guardar todo lo que tú puedas guardar y tener mucho de todo para cualquier evento, para cualquier chiste, Ujú. Y tener hasta sticker. hay stickers que dicen, espera, estoy buscando el sticker correcto. Porque sí, Exacto, es como, espérame, yo tengo el sticker perfecto para este momento. Cuando está fluyendo la conversación, es como, al, tú dices, yo tengo el sticker perfecto para este momento, pero, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? y que vas a la biblioteca a buscar todos. Incluso, no sé si tú hacías eso a veces. Yo tengo un grupo de familia. No comento mucho porque a veces planean un viaje local, comer algo, pero muchas veces me meto al chat solo para ver todo lo que hablaron, ver todos los nuevos stickers que usaron y yo los voy copiando. Aunque, aunque no digan una en el grupo, pero me gusta copiar los stickers para tenerlos más, Sí. para la colección más grande. Cuando yo volví de México, perdí los datos de WhatsApp por un cambio de O celular y tuve que empezar desde cero. Eso fue un día muy triste. porque, maíz, como tú dices, es tu colección, Ujú. es algo tuyo que lo has acumulado por Mm, años. Igual tú puedes sí. tener stickers por ejemplo, ahora yo hago en Line Message porque mi trabajo, mis amigos, mis compañeros usan Line Message. Obviamente hay stickers gratis, pero son cosas muy, muy bonitas, muy cute. Ahora, no sé si la gente lo hace acá, pero a mí me gusta comprar los stickers, ¿no? En la tienda de Apple. Ah, Tengo de Star Wars, tengo de Disney. Ahora ah, está Lilo y Stitch, la película. wow. Y, eso para mí también, obviamente, los compras en WhatsApp son gratis y algunos creo que tú lo puedes también hacer con Apple ahora que tomas una foto, tú puedes seleccionar y hacer un sticker de la persona. Tú eres jugando a un nivel diferente. Sí, te voy a enviar mis stickers de iMessage de un día. Tú eres en otra liga. Y tú descubres tecnología. Y bueno, ahora que ya no trabajo en el rubro de tecnología, es como que tengo más tiempo que voy a disfrutar. Porque antes yo tenía que ayudar a mis clientes y Sí, ahora que no sí. estoy en esta rama, digo, bueno, a mí, interesante. Ah, mire, todo el conocimiento que has obtenido en esos años, ¿no? Trabajando en tecnología.
Sí, muy interesante porque yo lo comparo como cuando vas viaje por el campo en un carro. Si tú vas manejando, tu meta es llegar bien, llegar sano, manejar bien, manejar con las reglas, no ir a alta velocidad. Pero en esta concentración que tú vas manejando, te pierdes de ver todo el panorama, Del paisaje. paisajes. Pero cuando Sí. vas de pasajero, en ese Mm, mismo carro, el pasajero va viendo los puentes, los árboles, la arquitectura. Trabajando con tecnología, mi trabajo era guiar a los clientes. Ahora que ya no trabajo en eso, de verdad que disfruto investigar cómo hacer cosas que antes no podía hacer, como por ejemplo editar fotos, hacer un collage de fotos, los stickers. Y es interesante porque ahora me siento que estoy como pasajero, ya no estoy como el que conduce el carro, en este caso, de la tecnología, Tú puedes disfrutar del paisaje metafórico, de todas las cosas que se lo pueden cual es así, crear stickers increíbles. buscar, correcto, Mira, los memes. el premio de tu trabajo duro. Exacto, ahora puedes disfrutar un poquito más lo que vas aprendiendo. La vida es un constante aprendizaje y lo importante es estar dispuesto a aprender, a aplicar lo que te sirve a ti y lo que no es bueno, pues lo vas cambiando, porque yo creo que en la vida todo hay cosas, todo bueno y tú puedes aplicar las cosas buenas y no usar las cosas como que no te van a traer provecho. Cambiando un poco de Ujú. tema, tú vives en Miami, ¿verdad? Sí, en Miami Beach, la ciudad de la que mucha gente, como decir en inglés, sueñan con venir, aunque sea una vez en la vida. Sí, Miami Sí, Beach, es sí. increíble. Tú vives, cada día tú tienes en tu vecindario cosas que gente va de vacaciones solamente para disfrutar por un par de días. Exacto. Ahora yo también vivo al lado de la playa. Oh, Creo que tal vez sepa cómo te sientes, como mm, tan agradecido, con sí. tanta gratitud Ujú, de ujú. cualquier momento poder caminar 10 minutos, 15 minutos y poner los pies en el océano. La forma que te puedes conectar con la naturaleza. Y qué mejor, como tú dices, irse a caminar playa sin zapatos, sentir la arena, el agua en tus pies, ver el horizonte, el océano. Es una experiencia y como dices, estar agradecido con la vida, con el universo, con Dios, porque es increíble poderlo hacer cuando tú quieras, básicamente. Quiero indagar en eso de Miami, porque es famoso por su población altísima de cubanos. ¿Qué Ujú. tal de hondureños? ¿Cuántos hay de ustedes? Pues para mi sorpresa, hay bastantes comunidades, obviamente las más prominentes son los cubanos. También hay mucha población de centroamericanos en general, gente de El Salvador, de Guatemala. Y mientras yo trabajé en T-Mobile aquí en South Beach, en una tienda muy turística, conocí muchos más guatemaltecos y salvadoreños que hondureños. Pero hay bastante población centroamericana en general. Muchas personas creen que les cuesta aprender inglés en Miami porque el español está por todos lados, con tanto latinos que estamos por acá. Sí, tú puedes llevar tu vida entera ahí Eh, y nunca tener que aprender inglés. Hay muchas personas Vas que a la así la han tienda, llevado. te hablan en español, vas al mecánico, te hablan español, vas a todos lados y hablas Sí. español. Y exactamente español. Y otra ventaja también en la comida, ¿me entiendes? Es similar en el caso de los centroamericanos, la comida es muy similar. Y la comida cubana también es muy buena. Básicamente puedes pasar toda tu vida aquí comiendo casi como en casa y hablando español. Es Mm. interesante, es una mezcla de culturas, pero aquí predominante en Miami, como tú dices, muchos cubanos y latinos. ¿Cuánto tiempo has vivido en Miami? Ya, bueno, yo me vine a este país ya 12 años y aún tengo la idea de pronto o sea, mover, explorarme en otros estados, conocer otros lugares. Pero me gusta mucho el calor y muchas partes más al norte, tú sabes que es muy frío. Eso, ya 12 años de estar aquí en Miami Beach, ya tengo 8 años en Miami Beach precisamente. Okay. ¿Y sabías español cuando llegaste hace 12 años? Español, Español. español, Sí, español. desde que nací, Está bien. sí. Pues sí, ¿Sabías inglés? por suerte, porque bueno, siempre me gustó el idioma inglés y yo básicamente me considero autodidacta, o sea, me Mm. enseñé a mí mismo el español. Aprendí mucho español en Honduras en el tiempo que no había internet. Ya voy a delatar mi edad. No había. Tú estás diciendo español en vez de inglés. Exacto, tienes razón. Aprendí, sí, de Honduras. Incluso mi primer trabajo en mi país, en Honduras, fue porque yo no sabía nada de esa industria que era la maquila donde hacen la ropa, pero me Mm. contrataron porque yo hablaba inglés. Y comencé trabajando con gente que habla inglés
viendo muchas películas en inglés. Eso es una ventaja para mí venir a este país directamente a trabajar porque yo sabía ya hablar inglés. Entonces tú ya tenías un buen nivel cuando llegaste. Ya tenía buen nivel. Yo creo que es mucho más fácil aprender algo nuevo cuando a ti te gusta. Siempre me gustó el inglés, siempre me hizo más fácil aprender inglés. Incluso la música que mis tíos miraba siempre con los títulos o la letra en inglés. Sí, es muy cierto. Es muchísimo más fácil aprender algo cuando te gusta. Muchos años antes de que yo realmente decidí aprender español, mi papá durante varios veranos me obligaba a estudiar y en la escuela nos obligan a tomar clases de español y no me gustaba. Yo pensaba que era de los temas más aburridos Ujú. y yo siempre alejaba del tema. No fue hasta que tomé un interés por mi cuenta que yo empecé a progresar. Y Oh, es obvio que si no te gusta algo, no vas a meter el tiempo, el mm, empeño necesario para ujú, poder ser bueno. Mi punto al principio yo tenía en la mente una asociación de que aprender español eran las cosas aburridas que nos mm, obligaban a hacer en la clase. sí, Y no tenía ni un concepto de que podría estar aquí ahora conversando contigo completamente en español o increíble. haberte conocido en Miami, haber Ujú, viajado por México por años y toda la gente que conocí, todas las historias o ahora poder leer un libro en español y entenderlo y disfrutar de la o de las metáforas y sin tener que traducirlo. No tenía ni una es concepción de eso. Yo solamente veía repetición de verbos, vocabulario aburrido y algo que no conectaba con mis intereses y no veía una razón o un porqué. Y creo que eso es lo que le pasa a mucha gente, que no conecta con un verdadero interés o una ajá, buena razón para sostener la motivación para aprender un idioma, porque aunque Duolingo o cualquier ujú, otra aplicación te quiera vender que es fácil, que lo puedes hacer con 5 o 15 minutos al día, no es ujú, cierto. Antes de mi primer viaje a México, estudiaba 8 horas al día. Estaba obsesionado durante un año. Y yo sí podía hablar bien, tenía vocabulario, tenía gramática y así. Y aún así, cuando llegué a México por primera vez, fue un shock porque, o sea, aprender un idioma a, a un nivel verdadero fluidamente requiere sí, horas, horas, horas. Es casi como renacer, es como renacer y sí, aprender a pensar de una nueva manera. y está Entonces, si no tienes inte conexión o algo que sostiene tu pasión y tu motivación, no vas a poder meter las horas que requiere. increíble totalmente, como dices, lo que yo creo que pasa mucho que es una clase como que te la ponen electiva, que tú leccionas para llenar un espacio. Yo creo mucha gente la mira como solo tengo que pasarlo. Es diferente ponerle el interés y el tiempo, muy satisfactorio una vez que manejas otro idioma porque descubres otro mundo básicamente, otra cultura, puedes disfrutar un libro como el autor, especialmente digamos que es un libro que fue hecho por un escritor mexicano que son muy buenos Ujú. entender el mensaje completo, como él quería transmitir las ideas en el idioma original, sin perder esencia de repente. Sí, La sí. traducción es buena, a todos nos sirve porque nos gusta todo un diferentes géneros e idiomas, pero eso es fabuloso poder poner el tiempo a aprenderlo y ves que te abre todas las puertas. Eso fue la parte que más me gustó a mí cuando de repente tú vas, te metes en el idioma, en un nuevo lenguaje y es como que la magia empieza a suceder en tu cerebro, que Ujú, empiezas a pensar en el otro idioma ujú. y ahí pensar y la maravilla de nuestro cerebro que se puede cambiar del español al inglés de repente en la misma conversación. Pero sí, todo como en la vida requiere poner atención, mantener la motivación. No basta con las razones nada más por aprender, sino que tienes que tener pasión. Yo creo que todo lo que haces en la vida con pasión se te hace mucho más fácil. Sí, claro. Yo creo que la zona perfecta es cuando olvidas que estás estudiando el idioma y tu interés o el gusto de la Mm, actividad que tú estás haciendo primero. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba aprendiendo español, había una serie que me encantaba. Se llama La Reina del Flow.
Es una serie no para confundirse con La Reina del Sur. Es diferente. Es una serie colombiana de unos reggaetoneros. Hay mucha traición, Oh, venganza, drama, secreto. La mujer está trabajando para ayudar a encarcelar. a Hay los malhechores. todo. Es bastante interesante, pero es un poco cursi, un poco exagerado, pero a mí Ujú. me encantaba porque todo el drama, todos los efectos o la exageración de las emociones y así me ayudaba a entender mejor el idioma, las palabras y como tenía un nivel intermedio, no Ajá. entendía todo, pero entendía más o menos la historia y lo suficientemente para engancharme con la historia. Y Bien. yo sé, ya sabes, todos tenemos esta experiencia cuando estamos bien metidos en una serie que no podemos dejar de seguir viendo el Ujú. siguiente, porque estás invirtiendo en la historia y quieres ver dónde llega. Es, Y, eso te empieza a pasar, pero en el otro idioma estás en la zona perfecta, porque tú estás absorbiendo el idioma. No te das cuenta que estás aprendiendo, y- pero todas las frases, toda la pronunciación, el vocabulario se te está pegando y se está yeah, volviendo sí. parte de tu vocabulario, pero tú nada más estás entretenido por la historia. Y es más, es como te captura tanto la historia que tú miras la aplicación del idioma en tiempo real, puedes ver el lenguaje corporal, ver a qué se refieren, porque tú sabes que una palabra puede Ujú, significar muchas cosas, depende del ujú, contexto. Pero si miras en una serie el contexto, tú dices, oh, ahora entiendo esta ujú. palabra, cómo se aplica. Déjame que te pregunte, ¿y cuando mirabas esa serie usaban los subtítulos en español para escuchar y leer un poquito? ¿Te confundía más? No, a mí me encantaban los subtítulos en español, me Ujú. ayudaba bastante porque ah, ellos eran de Medellín o la serie Sí. estaba basado en Medellín y yo siento que hablaban muy rápido Oh, y con un dialecto distinto y difícil para mí entender que yo estaba ok. estudiando más español mexicano. Entonces, a mí me ayudaba a distinguir ciertas palabras y hacer la conexión entre el idioma hablado con Ajá. lo que veía escrito. Y se llama multimodal learning, no sé, Así. aprendizaje de diferentes modos, que cuando Sí. tú asocias visual, o sea, lo que oyes con lo que ves y Ujú. lo que ahora, oír, Y leer, estar leer escuchando y y leer. viendo la interacción de la gente. Es más inmersivo porque tienes toda la experiencia, ves el lenguaje corporal, ves el contexto y las palabras y estás leyendo. Obviamente hay que ver si los subtítulos son fieles, a veces una palabra no es lo que ponen, pero bueno, pero lo importante es que captas la idea de qué es lo que están hablando. El español mexicano es fabuloso, el español colombiano también es divino. Hay diferentes dialectos o palabras o frases que en uno significan una cosa y en el otro no significan nada o significan otra cosa diferente. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es escoger un dialecto, empezar con ese dialecto. Después puede aprender otros. En mi caso, yo aprendí el dialecto mexicano primero, pero Ujú. obviamente, o sea, tú eres de Honduras. Tengo amigos de Colombia, Ajá. de Puerto Rico, de todas partes. Y Ajá. aún así podemos entendernos, podemos hablar. Sí. Y si hay ciertos dichos o palabras que significan otras cosas, con el tiempo, eso es un gran chiste, es un gran juego aprender qué significa cada palabra en cada país y son diferentes cosas. Ajá. Yo siento que nunca puedes llegar al fin de eso, pero no hay que preocuparse tanto. El español, Ujú. en medio de todo eso, que sigue siendo lo mismo, se puede usar para comunicar con todos, pero después agregas las diferencias regionales. Es como que aprendes la base, es como que estás haciendo una sopa. Tienes los ingredientes básicos, pero siempre Ajá. poner un poquito Sí, más sí, de otras especies, pero la sopa siempre va es básico. ¿Sabes? siempre va a haber sal, Y unos tomates. yo creo, bueno, sería exhaustivo querer aprender todo, porque en cualquier país, por muy pequeño que sea, siempre en cada región del mismo país hay muchas variantes. Yo recuerdo hace años en Honduras, yo trabajaba en ventas y fuimos a un pueblito. La gente muy amable, porque en mi país son muy amables, te invitan a comer. Y el señor era un señor mayor, me preguntó, enfrente de todo el mundo, hola joven, ¿cuál es su gracia?
Mm. Y yo decía, gracias, porque no, Así. grace, like, yeah, grace, Ajá. gracias, like, maybe, yo decía, ¿será que piensa que soy gracioso, que haga alguna payasada? Y yo me quedé frío y todo el mundo me dijo, te pregunta cuál es tu nombre. Mm. Yo nunca hubiera pensado que me estaba preguntando cuál era mi nombre. No. Entonces, ves, y son cosas que, ya, diferencias interesantes porque es como el idioma es bien rico y tiene muchas variaciones, pero es bonito saber, pues, saber lo básico y saber que siempre hay oportunidad de aprender un poquito más. Sí, me pasó algo así cuando visité Colombia por primera vez. Estaba en la casa de algunos amigos y su abuelo me ofreció un tinto. Y yo conozco que el café, es la bebida negra. Para mí, tinto estaba relacionado con vino tinto. Pensé que me estaba ofreciendo vino y yo dije, no, gracias. Me di cuenta, Wow. pues así tinto es. No, Entonces, pensé que era vino, porque tinto suena como que fuera el vino, imagina, café. ujú. Creo que por eso también es una mejor inversión de tu tiempo, mejorar tus habilidades de comunicación y algo que llamo acrobacias Ujú, lingüísticas. lingüísticas. Ujú, Es la habilidad de comunicarse en una situación cuando te falta vocabulario o te falta sí. una estructura gramática. Es la habilidad de explicar lo que estás tratando de comunicar con diferentes palabras, Ujú, ah, o de una manera diferente, porque realmente con muy poco vocabulario puedes expresar muchas ideas. Creo que muchos estudiantes quedan estancados porque quieren decir algo como, por ejemplo, quisiera obtener un mejor trabajo ujú, para tener esa cantidad de dinero para comprar la casa que yo quiera. Y exacto. no saben qué es que quisiera, ni los tiempos, ni entonces se quedan chocados y no saben cómo expresar su idea. Pero lo que sí saben es trabajo, grande, dinero, Ajá, más, querer. Entonces lo que necesitan hacer es usar las palabras y las estructuras que ya tienen para sí. simplificar su idea y poco a poco van a través de la inmersión, escuchando contenido de nativos, preguntando, Ujú, curiosidad, van mm, refinando o aprendiendo más estructuras y más vocabulario. Eso es una habilidad muy, muy importante para poder mantener una conversación, porque exacto. al momento que estás con un nativo y tú dices, espérame, necesito buscar una palabra en la traducción, ya Sí, perdiste como sí. todo el Sí. momento de la conversación. Yo creo Sí. que eso pasa, bueno, imagino que también te pasó a ti, me pasó a mí con el inglés. Tú sabes las palabras, pero lo que te cuesta es Ujú. poner todo junto y a Sí, veces el miedo de sonar feo, que no hablas sí. mejor. Eso me pasó igual cuando empecé, yo sabía lo que quería decir, pero no lo podía poner junto. Sin embargo, entendía todo lo que la gente decía a mi alrededor. Y Ujú. te pasó lo mismo con el español. Me imagino que sí, pero te imagino que tú no te limitabas, tú hablabas y salga, yo en el camino lo voy a arreglar o mejorar. Sí, yo creo que eso es algo que hice diferente que otras personas. Desde el principio no tenía miedo de hablar. Yo solamente acepté que me iba a equivocar. Yo sabía que Chamo. el primer año o algo así, mi acento iba a ser malo, que iba a decir las cosas malas, que ya me Ajá. acostumbré a las caras confundidas y todo eso, pero Ujú, ujú. sabía que mientras más veces intentaba, más rápido iba a llegar a mi meta, porque necesitaba la práctica. Pero si me quedaba temblando Ajá. por vergüenza de equivocarme, nunca iba a tener la Sí, práctica claro que necesaria sí. para mejorar. Y es algo tan raro, porque yo entendía ese concepto en cuanto idiomas, pero en ciertas otras cosas no, como esto del podcast y del canal, Ah, algo que yo siempre he querido hacer por años. He empezado uno o dos veces y me quedo con tanto miedo porque sé que no es bueno al principio. Por alguna razón me sigo deteniendo, pero cuando tiene que ver con eso del podcast, o del canal de YouTube, ajá. como no podía aplicar esa lección hasta, bueno, ahora por fin, que yo digo, bueno, solo tengo una vida y si Es, sigo más años queriendo hacer esta cosa y no lo hago, pues solamente me voy a ujú. quedar con que hubiera sido. Hubiera. Y es, créeme que
Bueno, como te dije al principio, he vivido un poquito más que tú y esa es la palabra que tenemos que de repente eliminar del vocabulario, hubiera. Es mejor Mm, decir, lo voy a hacer, no va a salir perfecto. Ahora que mencionas eso, me recuerdo de un libro que me encanta, que, bueno, yo siempre aconsejo a todos mis amigos, es esta escritora Louise Hay, en el libro que se llama Tú puedes sanar tu vida. Ella cuenta, tú sabes que ella mm, era como un life coach, ¿verdad? Que a mucha mm, gente ayudó, ella daba muchas conferencias de ayuda personal, de cómo crecer. Y ella mhm, recuerda en ese libro, recuerda cuando la primera vez que subió a dar una conferencia. Eso. mm, Dice, cuando yo bajé, dice ella, cuando bajé la conferencia, no me critiqué, me dije, es la primera vez que lo haces. Después de que lo hagas 6 o 7 veces más, vas a ser toda una profesional. Y mm, qué importante es saber que no vas a ser perfecto en la primera y no autocriticarse. Claro, digo, voy a mejorar un par de cosas, pero se negó a criticarse. Y te dijo, para ser la primera vez estuviste fabulosa. mm, Después de 5 o 6 veces vas a ser una profesional. Y esa mm, actitud, y como tú dices, tú te dijiste, me voy a lanzar a hacer mi podcast, mi canal de YouTube. Al principio no va a ser lo mejor, pero en la práctica, en el camino, va a ser mm, maravilloso. Vas a explorar otras maneras de hacer las cosas. Te va a mm, encantar el proceso porque tú mismo estás invirtiendo tu tiempo y estás aprendiendo a mm, mejorarlo y a llegar a más personas. mm. Es puro oro, es puro oro. Me tienes que mandar el nombre de Eh, ese en el chat para que no lo olvide. Es divino, sí, es increíble, increíble, porque lo puedes aplicar en cualquier cosa. Yo lo apliqué mucho, recién me cambié de un rubro de trabajo que yo nunca en mi vida pensé, como tú decías de los podcasts que pensaste, ay, lo quiero hacer, lo voy a hacer. Yo nunca me miraba haciendo un trabajo, como te contaba, en un call center. Yo fui Ujú, en mi país, fui a una entrevista y me fui casi corriendo de la entrevista, no esperé que llegara la entrevista porque no me gustó. Y serio, me ha ayudado mucho a saber que somos capaces de lograr lo que nos propongamos hacer, aunque no sea fácil al principio. Lo importante es intentarlo, decir, yo lo puedo hacer, voy a hacer mejor, voy a hacer mejor. Y de verdad que sí funciona, porque todos tenemos entre nosotros mismos las semillas de la grandeza. Muchas veces no las cultivamos o no sabemos cómo cultivarlas. Y por eso mm, es bueno estar abierto a aprender. Y aprender, también leí eso, aprender, crecer y cambiar. Y así vas por la vida y te felicito mucho, me alegro mucho de verdad que estás haciendo un podcast, un canal de YouTube. Y como dijiste al comienzo, muchas cosas grandes vienen y siempre estar dispuesto a aprender y a mejorarlo. Volviendo a esa mentalidad que mencionaste de que cuando, cuando te pones una meta y, o sea, si realmente te enfocas en esa meta, lo puedes lograr. Tú me hablaste mucho de eso cuando te conocí en Miami. Me Ujú, hablaste de tu camino para llegar al trabajo que tenías en ese entonces y pues parece que sigues subiendo, sigues cumpliendo tus metas. Bueno, ¿en qué momento aprendiste esa lección o alguna experiencia o algún libro, algún mentor o algo así que ujú. te hizo esa mentalidad? Mira, gracias por Digo yo. preguntar. Tuve la suerte, no sé si fue la suerte o la vida me lo puso en el camino porque yo obviamente lo necesitaba. Recibí un libro de Dale Carnegie que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Yo creo que bueno, lo he leído 30 veces o más y aún lo sigo leyendo. Y Wow. eso para mí me cambió completamente, no tanto el hecho de ser amigable, porque yo soy de Honduras, los hondureños generalmente somos amigables, pero el hecho de aprender que te gustan las personas, a gustar a las personas, a ayudar a las personas y aprender la parte que el libro dice, cómo influenciar a los demás. No digo influenciar como forma de manipulación, sino que influenciar, porque por ejemplo a nadie le gusta que le den órdenes. Hay que tú le digas, por ejemplo, a un hermano, pásame el café, a que tú le Ujú, digas, ¿me puedes pasar el café? Y entonces, ves, hay cierta frase como una orden y otra frase suena como tú quieres que te ayude. Otra mm, cosa, por ejemplo, cuando tú vas donde la persona y le dices, te quiero molestar con algo. En español usamos esa frase cuando quieres pedir ayuda. sí. Eso es negativo, porque cuando tú le preguntas a la persona, te quiero molestar con algo, ya la pones Ajá. mentalmente como, ay, ¿qué querrá este? Sin Sí, embargo, sí. tú le dices a una persona, ¿me puedes ayudar con algo? Todos Ujú, tenemos el instinto de ayudar. Entonces, este sí. libro, te digo, me abrió muchas las puertas y aprendí mucho de cómo tienes que tratar a los demás. El día que tú aprendes a tratar bien a tu prójimo, increíble, se te abren muchas puertas, muchas oportunidades. Yo siempre, más a los jóvenes, les recomiendo leer. Tú sabes que todo el conocimiento humano, todo lo que hemos aprendido como civilización está plasmado en los libros y muchas veces lo damos por sentado, no queremos leer a veces o nos distraemos con el celular, con las redes sociales, que no es nada malo, pero Sí. todo con medida. Sí. Oh, wow.
Yo nunca he leído este libro. He leído varias lecciones o Ujú, resúmenes y ujú. mi papá se puso a leer todo el libro hace como un año y él me estaba contando lo que estaba aprendiendo, pero Sí, debería de ponerlo en mi lista de libros que leer. de verdad que te lo recomiendo. Igual a todos los que nos escuchan, les Mm, recomiendo ese libro. Es un tesoro, es como un secreto. Después yo leí que sacaron un libro de Secret, que es para la nueva generación, pero muchas de las ideas que están ahí ya están plasmadas, ¿me mm, entiendes? En estos precursor como del mm, Carnegie. Y es de verdad que sí, porque te abre muchas puertas en los negocios, con tu vida personal, con tu familia, en tu vida amorosa, en los trabajos. Todos tenemos que a diario tratar con personas. Qué mejor saber tratar a las personas, tratar de cómo conectar más con las personas. De verdad que sí es un libro fabuloso. Y te voy a pasar varios libros en el chat para que nos puedas también mm. explorar más y aprender un poquito más de eso. De hecho, te iba a preguntar cuáles libros y también cuáles Ujú. speakers, Sí, oradores son autores también, que lo que hacen los libros. libros, Eh, autores y oradores en español, o sea, nativos, ¿sabes? Que me puedes recomendar para mejorar mi español, especialmente oradores, ujú. porque sigo queriendo mejorar mi español y quiero escuchar oradores buenos en Sí, español, oír cómo hablan, cómo impactan con sus palabras, agarrar nuevo vocabulario, nuevas expresiones para seguir alimentando mi mente, alimentando mi español. es increíble, excelente pregunta. Mira, no sé si has escuchado, now que tú estuviste en México, el señor se llama Don Miguel Ruiz, un libro Mm, fabuloso, se llama Los Cuatro Acuerdos, un libro bien fácil de digerir. Tú lo viste, son cuatro acuerdos mm. y descubres una cosa interesantísima. Él tiene muchos más libros, pero ese es como el más famoso y te comienza contando la historia de los toltecas en los tiempos de México. Es un buen autor que te recomiendo, Don Miguel Ruiz. El libro se llama Los Cuatro Acuerdos. Ok. Para los que están escuchando, yo pondré el vínculo de todos esos libros en los comentarios. Correcto. Y ese está orientado de cómo mejorarte, cómo ser mejor persona, cómo moverte en este mundo, entender cómo los humanos como civilización completa, cómo estamos conectados entre todos. Sí, ese en español es de los que más me ha gustado. Te voy a buscar otros autores más porque yo lo que he leído son libros casi todos en inglés. Sí, Mm. el alquimista obviamente es Paulo Coelho, brasileiro, Ah, creo sí. que si no me equivoco, es Pero es, otra joya. Sí. ¿sabes qué? Estoy muy orgulloso de esto. Yo he leído Al Alquimista en su original, en Oh, portugués. oh, wow. Sí, Sí, imagínate. es bastante bonito. Am, es, es bastante accesible porque el vocabulario y la gramática es muy simple. Es muy simple. Mm, Las ideas, el contenido es muy profundo, pero no se requiere un gran vocabulario para poder leerlo. Además, es una buena historia y el libro es muy corto, así que es muy accesible y me encantó el libro. Me sentía muy identificado con la historia. me encanta ese libro. Bueno, yo lo leí en español, obviamente, y aún lo tengo, audiolibro, lo tengo también en inglés. Mm. Me gusta mucho, no sé, que yo creo que no es, obviamente no está en español, pero lo has escuchado, Og Mandino. No, no lo he escuchado. Hay un libro muy bueno que lo leí también, el autor más grande del mundo. Cuenta su manera de contarlo como una historia y creo que es más fácil aprenderlo como una historia. Usa mucho lo que son las afirmaciones porque en toda la Mm, trama del libro él comparte un secreto que son unos pergaminos que tienes que leerlos. El arte de la repetición, tú sabes que entre tú más lees y repites algo, es más fácil que se vaya ujú. filtrando en tu inconsciente. Y luego vas Sí. practicando, vas respondiendo en la vida a través de lo que ha entrado en tu mente. Yo creo que ese es el poder de los libros en general, no importando qué idioma. Si tú te acostumbras a programar tu mente a diario, vas a tener diferentes resultados. Y todos lo hacemos, todos lo estamos haciendo, porque desde que nos levantamos en la mañana de dormir, comenzamos a programar nuestra mente. A veces agarramos el Ujú, teléfono, miramos la noticia, una red social, los ujú, likes de Facebook, los likes de Instagram, etcétera. Y estamos ujú. todo el día programando en la mente y lo hacemos muchas veces inconsciente porque es la costumbre. Pero si tú te Sí. acostumbras a cambiar eso proactivamente, leyendo un libro, algo positivo, un podcast como este, escuchar algo positivo, y lo haces a propósito, toda la información se va filtrando a tu subconsciente. La magia, lo que hablamos de los idiomas, cuando empiezas a pensar en inglés, con los libros y con Mm, esto es diferente, empiezas a reaccionar mm. diferente.
Si alguien, por ejemplo, en la calle, un carro te atraviesa y te hace, en lugar de tener un road rage o enojarte con el conductor, Ajá. tú dices, hey, tranquilo, tal vez está teniendo un mal momento la persona. Entonces ya no reaccionas como el resto, que ya tu mente, esta información que vas aprendiendo, se va filtrando y vas reaccionando, en toda la vida vas reaccionando diferente. Y es una Mm. cosa increíble cuando miras cómo tu mente y tu vida va mejorando, porque está programándote a propósito con cosas buenas para la mente. Por eso hay que volver a lo básico. Volver a lo básico es buscar un buen libro y programar tu mente. Sí, una buena comparación es como con con la comida. Si tú piensas las redes sociales, am, o la televisión es televisión de realidad, o las Ujú. noticias muy polarizado, cosas así. Esas cosas son como comida rápida para tu Sí, mente. Eso es el sí. McDonald's así, Ujú. para tu mente. Eh, Tot- un buen libro, porque no todos los libros son iguales también, right? Exactamente. Pero hay que volver a los clásicos y los buenos recomendados. La literatura clásica, mi profesor de metodología mundial me convenció Ujú. de, en tu vida hay tantos libros, nunca vas a tener tiempo de leerlos todos. No. Ujú. Entonces, ¿por qué no empiezas con los clásicos? ¿Por qué no empiezas con los mejores, los que han Sí, sobrevivido la prueba del tiempo? Y después, si te queda tiempo, puedes leer los otros. O sea, esas cosas sí, son la ensalada, la espinaca, los nutrientes para tu mente. Y exacto. igual, o sea, lo que pasa con tu cuerpo, si tú y llenas el cuerpo de comida rápida, vas a notar el efecto y tú vas a pagar el precio, ¿no? En tener mala salud. Pues lo mismo pasa con la mente. Cuando tú Sí, estás viviendo en un estado de que sí, siempre estás reaccionando al mundo, estás irritado, tú eh, vas para un lado a otro, tú no estás en control de tu mente, de tus es, emociones, y tú eres ujú, como una víctima del, ¿no? exactamente. Me encanta que lo compares con la comida, porque es cierto, la comida rápida, no te estás muriendo del hambre, no te vas a morir, te comes la comida rápida, te alimentó. Pero Ujú, no significa que te va a dar una buena nutrición. Igual con un libro, el libro puede ser un filet mignon si coges un buen libro. Un dato curioso, todos cuando empezamos a trabajar todos y queremos llegar a ser el manager, el gerente de una compañía, pero de repente no queremos hacer el trabajo. Un CEO o un gerente general de una compañía, un buen gerente obviamente, se lee un promedio de 60 libros por año. mm, Decimos, ahí dije yo, wow, ¿y cuánto me estoy leyendo yo? Porque todo tiene, entonces es algo curioso, ¿ves? Pero sí, si tú escoges un buen libro y los clásicos son lo mejor, la literatura es muy buena, sin embargo, en mi caso me gusta más un libro que me deje, ¿me entiende? Un mensaje que yo lo pueda aplicar, algo práctico. ujú. Si Sí, sí, sí. yo voy a trabajar en ventas, por ejemplo, en mi tiempo que trabajé en ventas, leer los libros que yo podía más leer ventas, como tener objeciones de los clientes. Si voy a trabajar con personas, pues voy a buscar un libro que sea orientado cómo hablar con cualquier persona, Ujú, cómo no enojarte, cómo manejar una situación estresante. Los libros son alimentos y qué mejor hacerlo activamente. Escoger qué menú vas a comer. Así como para ir a comer, tú dices, quiero almorzar esto, quiero cenar esto. Muchas veces con nuestra mente no somos selectivos. Cualquier cosa que encontramos un chisme en TikTok, información de noticias que no nos va a traer nada positivo. sí, Es mejor sí, sí, comenzar sí. así a nutrir tu mente y hacerlo, como te digo nuevamente, a propósito. Es decir, no, yo quiero aprender esto y te agarras un buen libro, un buen podcast, una buena, Ujú. algo que te enfoque en ese aspecto que quieres aprender. ¿Tú alguna vez has leído el libro que se llama Deep Work? No. ¿Tienes que me vas a compartir Ah, igual? No. sí, te lo voy a compartir, es buenísimo. Sí. Am, bueno, el, ah, ¿por qué lo menciono? Ujú, Porque cuando uno está consumiendo mucho las redes sociales ujú, o información rápida, estamos acostumbrando nuestra atención para estar más corto, ¿no? Y ujú, algo que menciona ese libro, Deep Work, que hay tantos beneficios que vienen neurológicamente cuando mejoramos nuestra habilidad de hacer deep work, que es ujú. enfocarse muy profundamente en construir, en crear algo importante. La falta tiene un efecto
malo y dañino, porque Ujú. cuando quedamos siempre en la superficie consumiendo información rápida y Sí. haciendo trabajo poco profundo, no sentimos que tiene un impacto verdadero. Ujú. Este, estamos desconectados con la necesidad humana que tenemos de crear algo de valor, de propósito. Creo Sí, que todos estamos aquí con un propósito y que tenemos una historia que contar o sí, algo que crear. Para algunos es una banda, un álbum, para otros es una obra de arte. sí, Para mí, mejorar comunicación. Desconectado de eso es cuando estamos deprimidos, estamos sí, aislados de nuestros propios seres. Creo que el camino de vuelta a eso es sí. mejorar nuestra habilidad de concentración, de enfoque y las redes sociales, yo sí los uso para varias cosas. Hay que tener mucho cuidado en cómo lo consumes porque activamente destruye y mata tu habilidad. De enfocarte, de pensar por ti mismo, de tomar decisiones, correcto. Es como un arma de doble filo, ¿ves? Igual que un carro, tú puedes manejar un carro, pero también puedes hacer daño con un vehículo. Es una herramienta, tienes que saber cómo usarlo. Y Ujú, sí, sí, sí. y exactamente, tienes que saber cómo usarlo. Las redes sociales te sirven mucho, aprendes muchas cosas, puedes reconectar con las personas, pero no solamente es la única manera que tú puedes alimentar tu mente, tu intelecto, escoger un buen libro, asociarte con personas que están como tú quieres estar, aprender algo nuevo. Muchas veces cuando uno está joven piensa que tienes todo el tiempo, le digo que no, no tienes todo el tiempo. Cada día es una oportunidad para aprender algo. Algo importante que me gusta siempre decir es, algo que aprendí en los libros igual, Malakai, que de cada 10 oportunidades que te aparecen en la vida, 9 las produce que las anda buscando. Solamente una te puede llegar por azar, por suerte, conociste a alguien importante, pero de cada 10 oportunidades, 9 las produce que la anda buscando. Y ese pues, mismo pensamiento yo lo miré a través de muchos libros que yo leí y es muy cierto, ¿ves? Y tú tienes que producir tus oportunidades y cómo las Mm, vas a producir, entrenando tu mente. mm, Poniéndole en tu mente cosas que te van a servir. Otro rapidito que también leí por ahí que este es, vacía tus mm, bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus mm, bolsillos. O sea, invierte mm. en tu mente, invierte en ti, Sí, es la mejor inversión que puedes hacer. en uno mismo exactamente. Es como la tarjeta del tarot del mago a través de dominar los 4 elementos de la vida: fuego, aire, agua y la tierra. Tomamos el control de nuestra vida, creas las oportunidades de tu vida y necesitas entrenar la mente, ¿no? Igual que volviendo al metáfora del físico, como si no estás activamente entrenando tu cuerpo en el gimnasio o con deportes, estás mejorando o estás decayendo. Eso Ya. es una ley universal, un sistema, ¿no? Y si no lo metes energía seguida, se va decayendo, ¿no? Y tu mente es lo mismo. Si no lo No lo, alimentas, va. no lo cultivas como una plantita que tienes que a diario darle, regarlo con cosas positivas, porque si no, por eso te decía al principio que es algo que tienes que hacer a propósito, programar tu mente a propósito. No es fácil, es más fácil decir, hoy es mi día libre, voy a ver Netflix todo el día. A mano hacerlo, tú puedes querer hacer, lo puedes hacer, tú te lo mereces, trabajaste, tienes que relajarte. Tienes que decir, el poder de escoger, ¿sabes qué? Sí puedo ver Netflix, pero voy a terminar el libro que comencé a leer, me voy a sentar por allá con un cafecito, Ujú. ponerme a escuchar el libro. Algo que me ayuda mucho es tener el libro, ya sea físico o el Kindle y el audiolibro, porque es más fácil de capturar más información. A veces Sí, cuando tengo la mente distraída es mucho más fácil ir escuchándolo. sí. Es Es lo que mencioné antes. el libro que les aconsejo a todos, a ti, a todos los que están escuchando. En inglés se llama You are a Badass, Badass. En español se llama Eres un chingón. Yo creo que está traducido con español mexicano porque chingón creo que es una Sí, palabra que usan muy mucho en México. mexicano. Sí. Pero sí, es algo que te digo, es a propósito. Y quererte a ti mismo, cultivar tu mente, es algo que no va a caer del cielo. Es algo que lo tienes que hacer a propósito. Bueno, hay un tema que tenemos que tocar porque Ujú. sería negligente si no habláramos de esto y es couchsurfing. Para los que están escuchando y no saben qué es couchsurfing, couchsurfing es una aplicación basada de comunidad donde tú puedes buscar alojamiento gratis o ser un anfitrión y abrir tu casa, tu departamento, tu espacio a viajeros. Por ejemplo,
así Héctor y yo nos conocimos. Yo estaba de visita en Miami y buscando hospedaje. Publiqué un viaje y no recuerdo si tú me escribiste o si yo te escribí, pero Ajá. bueno, puede ser de las dos maneras. Sí, Tú publicas un viaje, los anfitriones que viven en esa ciudad pueden ofrecerte hospedaje y tú también puedes ver los anfitriones y solicitar hospedaje. Entonces encuentras a alguien que parece buena onda. Suena un poco loco al principio, ¿no? sí, Especialmente para alguien que no está familiarizado con la aplicación, como, ajá, ¿te vas a quedar en la casa de un desconocido? Para nosotros somos parte de sí, la comunidad. Es algo que, no sé para ti, Héctor, pero para mí me ha cambiado la vida y mis viajes 100% no sí. hubieran sido ni la menor cantidad de Ya. interesante si no fuera. Es increíble porque es una manera de conectar, de conocer otras culturas y conocerlo de primera mano. O sea, estás con una persona que viene de otro país diferente y es una oportunidad para un viajero, como dijiste, es una oportunidad de no quedarte en un hotel tú solo, te Mm, ahorras, ¿me entiendes? Tener que pagar hospedaje y conoces la vida, el mundo local y el mundo real, básicamente, de la ciudad en la que vas, porque te vas a conocer la vida de la gente que vive en este lugar, a diferencia sí. de cuando vas de turista. Y eso me encantó mucho porque yo tenía un club de correspondencia. En mi tiempo no había internet, así que las amistades eran por correspondencia. Tú ponías tu nombre en una lista, pagabas un servicio y te mandaban una lista de personas de todo el mundo. Les escribías, te escribían y así comenzaste a conectar con gente de otros países. Cuando vi la idea de Couchsurfing me gustó mucho por eso de que Mm. compartir. Y yo he hospedado a varias personas. Yo no he viajado todavía que alguien me haya hospedado, pero probablemente lo haga ¿Ah, en el otro serio? año. Dije, no, todavía no, Ah, pero wow. probablemente el otro año que quiero ir a Europa voy a publicar el viaje. Y lo hice en este caso porque tengo la bendición de vivir aquí otra vez en Miami Beach. Mi apartamento está a 2 cuadras de la playa, cerca de todo, caminando. Y un día dije, tengo muchas bendiciones porque yo no podría compartir 24. Y a mí me gusta conocer personas, conocer culturas, salir. Y esa era mi excusa perfecta. Me gusta hacer mucho porque yo no salgo mucho. Lo hice cuando estaba mucho más joven, salía todos los días. Hoy no salgo mucho. Pero sin embargo, con la idea de llevar a conocer algo de la a la persona que viene, a salir más. ¿Te acuerdas que fuimos al Bayside, en aquel mirador? I don't know cómo se dice eso en inglés, la rueda, que subes y miras toda la ciudad. Oh, Sí, como yeah, sí, yeah, yeah. Claro, con Héctor, ¿verdad? y Lector, sí. Eso me gustó mucho porque para mí es una oportunidad conocer a otras personas, otra cultura y salir. Ya sea que vayamos a comer algo. Eso, y es muy bonito conectar con personas así. Sí, es interesante porque lo hicimos al revés. Tú empezaste dando hospedaje a la gente y ahora Ujú. vas a tener tu primera experiencia Eh, eh, recibiendo hospedaje. Es, Pero yo empecé recibiendo hospedaje. Yo empecé a usar la aplicación cuando yo ajá. vivía en México. Pero luego, unos años después, cuando vivía en San Francisco, yo abrí mi departamento a Couchsurfing y Ajá. fue increíble, o sea, estar al otro lado de o cambiar de papel. Me encantaba ser el anfitrión, porque, o sea, no, realmente no Oh, fui experto de San Francisco, ajá. pero para los viajeros sí, porque ellos, o sea, yo vivía ahí, ellos no Sí, sabían nada, me pedían recomendaciones sí. y me encanta cocinar, así que yo Mm. cocinaba para ellos o muchos cocinaban para mí y yo di hospedaje a un hombre de Pakistán y me preparaba como pollo de espinaca y me enseñaba cómo ellos Guau. comían con la mano. Yo di hospedaje a algunos estudiantes de la Rusia, me preparaban a lo que se llama blini, son Guau. ah, pancakes de Ajá. Rusia, me preparaban otras cosas que no recuerdo el nombre. Gente de Guatemala, de Australia, de España, de Alemania, de Ucrania, de la India, de Kazajstán, de todos lados, en mi Mm, departamento, compartiendo increíble. la cultura. A veces me cocinaban, a veces fuimos a visitar la ciudad o a veces, o sea, si yo estaba trabajando mucho, o sea, ellos salían durante el día, yo fui al trabajo y en la noche, pues me contaban qué hacían en la ciudad y Ajá. así o sea, fue algo tan general y es algo muy atípico
que mucha No, gente no abre la mente tanto a hacer o no sabe ni siquiera o que no, existe. yo creo que no sabe, mucha gente no sabe, como tú dices, algo muy diferente, muy atípico, ¿verdad? Que conocer personas de otra forma, y es porque es personal, porque tú le abres la puerta, tú que te espacio a otra persona. Y me gusta ver, Ujú. es muy interesante. Tengo un huésped que viene este mes, creo que el 15 más por una noche, a un partido de fútbol. Okey. Sí, sí, creo, pero hasta hace tiempo no lo estaba haciendo porque estaba con un nuevo empleo. La experiencia, ella me dijo que me va a cocinar, creo que él es de Egipto, va a probar. Bueno, es una buena experiencia, les digo que lo pueden probar a hacer. La aplicación se llama Couchsurfing, creo que la puedes poner para Mm, los que tengan curiosidad de investigar qué es lo que es, o sea, cómo funciona. Y es una manera de conocer más personas, agrandar tu círculo, conocer otras culturas y mm, aprender de mucha gente. mm. Bueno, si me permites una Sí, última pregunta sí antes que de que ujú. acabemos. ¿Cuál es, este, cuál es el mejor fracaso o error que tú has hecho en la vida que al momento pareció horrible, pero ahora con sabiduría te hizo una buena lección o te cambió de mente en algo? Ok, muy buena pregunta. ¿Cuál es el peor error que pude haber cometido? Eso. No, el mejor, el El mejor. mejor error. O sea, bueno, tal vez en el Ok. momento el peor, pero si lo ves ahora, el mejor error que tú pudieras haber cometido. Y es el mejor porque te llevó a una lección que necesitabas. Yo pienso que mi mejor error fue que perdí mucho tiempo pensando que el tiempo era eterno, que siempre iba a tener tiempo para mañana. Yo digo que es eso, darme cuenta de que está, en inglés se dice procrastinando o es, no Ujú. sé en Sí, español, dejando las cosas para mañana, 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 mañana. sí. Y es bien fácil caer en ese error. Y la verdad es que como es mañana, no le pones una fecha, nunca llega. Me ayudó también, muchas veces uno piensa lo que estamos hablando de propósito. Yo pensaba y rezaba y mandar a Dios o la vida, el propósito de mi vida, hasta que aprendí en un libro hace años. El propósito no te lo va a dar nadie. El propósito de la vida es el propósito que tú le quieras dar a tu vida. Mm, Vas a enseñar clases, vas a ayudar a tu familia. Yo pienso que el error más grande es perder el tiempo para darme cuenta de que el tiempo es muy limitado. mm, Hoy, que estoy en mis 48 años, vas a nacer y estás aprovechando cada minuto para hacer mm, algo que tenga sentido y un impacto en tu vida o en la vida de los demás. Y eso, mm, desde ahí, cuando me di cuenta de eso, pararme más, a enfocarme más en las metas, en leer y hacer las cosas que te gustan hacer en la vida, porque la vida es muy corta. No te gusta un trabajo, busca lo que te guste. Y mm. darte cuenta, ser consciente de ti mismo y que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer en tu vida. El tiempo es corto. En un libro leí que dice que el viaje juntos es muy corto y por eso no me gusta enojarme con la gente o pelear, porque ellos pensar, the journey together es muy corto, el viaje juntos es muy corto. Yo creo que eso es una lección que solamente se puede aprender a través de la experiencia. Es bastante popular, común decir cosas así, Ujú. pero una cosa es decirlo, otra Sí, cosa es vivir cada día con la realización de esa verdad, de que todos vamos a morir. Siento que da una gravedad, una importancia a cada momento, porque te das cuenta de que sí, todo el tiempo que tenemos aquí es es, di- limitado y sí. cambia tu percepción de todo, cambia la manera en que tomas decisiones de cómo gastar tu tiempo. Exacto. Y cada vez que cuando abres los ojos cada mañana es como que te dan un cheque con tanto Mm, dinero, que solo el tiempo que tienes y cómo vas a gastar ese, igual lo vas a gastar, hagas o no sí, hagas, ¿qué vas a hacer mm, con ese tiempo? Yo creo sí, que eso, darte cuenta, ves que el tiempo es limitado. Cuando uno está joven es normal, ves pensar que tienes todo el tiempo, lo vas a hacer después, pero no. Aprovechemos el tiempo y hacer lo que quieras hacer con tu vida, ser feliz, hacer lo mejor que puedas, ayudar a los demás, hacer sonreír a alguien, dejar un legado en esta vida puede ser, yo creo, mm, cambiar una palabra de aliento. Tú no te das cuenta a veces que le diste un consejo a alguien y a los años esa persona te va a decir, si tú no me hubieras dicho eso, yo no hubiera hecho eso, no hubiera pasado mm. esto en mi vida. Es muy gratificante, pero es como tú dices, aprender, crecer y cambiar. Yeah, es por eso que yo dije el mejor error, porque una cosa es que la gente dé buenos Mm, consejos y otra cosa es que tú cometes un error, sufres o pagas mucho
en dinero, tiempo, a través de ese sufrimiento aprendes, Es, cambias, vuelves a otra persona. Por eso yo digo el mejor error, porque sí. en el momento sí es dañino, es Ujú, doloroso, pero te enseña una lección importante o necesaria. Am, Hablando de la el valor del tiempo. Gracias por compartir ujú, tiempo conmigo, tu sabiduría, tus historias, tu perspectiva, porque hay gente ahora que está decidiendo invertir su tiempo en aprender sí. español. Ah, Quiero asegurarles que esa inversión es buena, es una inversión que va a pagar dividends en el futuro. Gracias por compartir tu tiempo para ayudarlos, motivarlos o cualquier cosa que tal vez no sabemos qué va a ujú, ser la clave o la vez que alguien escucha algo y dice, por fin ahora me hizo clic o sí. ahora entiendo y tú estás aquí compartiendo tu tiempo para ayudar a la gente a mejorar su español. Así que gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por la paciencia, porque sé que no es fácil que nos pusiéramos de acuerdo al fin y hacerlo. O sea, Todo bien, sí, todo bien. gracias y de verdad que sí, Miremos. aprendan el español, es un idioma muy bonito, es muy amplio y vale la pena el esfuerzo, como dices tú, porque les va a abrir la puerta a conocer una cultura fabulosa, una cultura milenaria de muchos países. De verdad que sí, gracias otra vez. Y lo más importante, gracias por tu tiempo también, por tomar el tiempo de hacer esta entrevista o este podcast. Nos miramos muy Sí, pronto. sí, me encantaría tenerte de vuelta algún día porque dejamos muchos temas sin hablar. Siento Ujú. que podríamos indagar aún más. Claro que sí, totalmente. Gracias, Héctor. Gracias, gracias, Malasay. That's all for today's episode of the Entre Mundos podcast. If this conversation sparked something within you, don't let it end here. Subscribe for more authentic Spanish learning content and leave a comment with your biggest Spanish learning challenge or victory. If you have any suggestions for future video topics or podcast topics, you can leave a comment or send me an email. I'd love to hear about it. So, hasta la próxima y sigue viajando entre mundos.